¿Cómo están amigos de la sodalidad iniciática? Vamos a iniciar con la meditación del propósito 9, medicina, pseudomedicina. Alicen su propósito y no olviden, deben descargarlo de www.sarrenodelaferrier.net. Nos vemos. Hola amigos de la sodalidad iniciática. Vamos a empezar nuestra meditación del propósito 9, medicina, pseudomedicina. Y como siempre, pues leemos primero el propósito y luego damos los comentarios. El propósito empieza con una palabrita muy significativa, preámbulo, que significa antes de caminar o dar el primer paso. Así es que vamos a escuchar ese preámbulo. Una obra interesante acaba de ser publicada en Francia bajo el título de Las grandes victorias de la medicina. Este libro describe todas las etapas de la lucha contra la enfermedad y valoriza los progresos realizados, sobre todo después de estos últimos años. Algunos semanarios en grandes tirajes han reproducido, por otra parte, esas etapas, dando así al gran público una documentación muy útil. Fue en el año 1220 cuando se inauguró en Francia una facultad de medicina en Montpellier. La de París fue fundada en 1231. En 1628, William Harvey dio lugar a un escándalo con un librito de menos de 100 páginas, en el cual expuso que el corazón no es el receptáculo del alma, como la religión cristiana lo había enseñado hasta entonces. Su descripción sobre la circulación fue rápidamente tomada en consideración por los sabios que trabajaron para demostrar más en detalle su teoría. Galileo se encuentra por su invención del microscopio en la base de los grandes descubrimientos. En 1665, el sabio inglés Hooke descubre que las plantas de los seres vivientes están constituidos por células minúsculas, y el alemán Virchow, 200 años más tarde, demuestra cómo las células se reproducen y prueba el origen de todo ser humano en una sola célula, el huevo. Es en 1910 solamente que Morgan descubrirá el origen de la herencia en el núcleo de la célula. La enfermedad mortal de la viruela fue vencida por la inoculación de la vacuna, especie de viruela de vaca, pero en 1796 aún no se toma en serio en Londres a Eduardo Jenner, mientras que Napoleón ya hacía vacunar a la Gran Armada y su eficacia fue prontamente demostrada. Laennec descubre la auscultación en 1819 viendo jugar a unos niños. Estos golpeaban sobre un largo tubo, con el fin de escuchar al otro extremo el sonido amplificado. El estetoscopio había nacido. Fue el divertirse en respirar el protóxido de azoe, gas hilarante, que algunos estudiantes dentistas de Boston descubrieron en 1846 los métodos de anestesia. Uno de ellos, Henry Morton, comprendió que ese gas podía calmar el dolor. Seguidamente experimentó con el éter y más tarde con el cloroformo. En fin, en 1885 Pasteur vacunó al pequeño Joseph Meister contra la rabia. En 1895 el alemán Röntgen dio la luz a través de un papel negro impregnado de sustancia fluorescente, verificando el fenómeno sobre su mano. Fotografió sus huesos. De ahí nacieron los rayos X. En 1896, Henry Becquerel descubrió la radioactividad por su experiencia con la sal de uranio. Pierre y Marie Curie alargaron aún el horizonte de victorias sobre el cáncer con el descubrimiento del radio y del plutonio. El 10 de julio de 1921, una mamá tuberculosa trajo al mundo un bebé que estaba desahuciado. Se le administraron 6 miligramos de un producto preparado por Calmette y Goering, el bebé fue salvado. El nuevo producto se llama el BCG. En 1931, Waxman envía a su amigo René Dubos un paquetico conteniendo un poco de tierra tomada alrededor de un pie de arándano. De esa tierra nació la streptomicina y algunos años más tarde Fleming extrajo la penicilina de un poco de moho. Actualmente algunos laboratorios norteamericanos pueden producir una penicilina sintética. De ese modo, continuando su evolución, la ciencia domina cada vez más la enfermedad, pero, ante todo, queda el problema a resolver, la razón misma del desequilibrio de la salud. Esta primera causa, esa verdadera razón, es lo que debe considerarse como la base de toda búsqueda seria. Bueno, una pregunta que surge es, ¿quién planteó aquello de que el corazón es el receptáculo del alma? ¿Y en qué contexto lo hizo? Y fue Aristóteles, el famoso filósofo griego, quien consideró que el corazón era el receptáculo del alma.
En su obra Sobre el alma, Aristóteles argumentó que el corazón era el centro de las emociones y las sensaciones. Esta idea fue prevalente en la antigüedad y hasta el siglo XVI. Aristóteles creía que el alma era la forma del cuerpo y que en los seres humanos el alma tenía funciones nutritivas, sensitivas y racionales. El corazón, según él, era el órgano principal para las funciones sensitivas y emocionales. Bueno, ¿por qué surgió esta pregunta? Por todo lo que la neurociencia nos dice en la actualidad. Los resultados de sus investigaciones, y le hemos escuchado a Nazaret Castellanos, recuerdan, determinan que el corazón y el cerebro están conectados de maneras muy complejas y significativas. El corazón tiene su propio sistema nervioso independiente, conocido como el cerebro del corazón o el sistema nervioso intrínseco del corazón. Este sistema contiene aproximadamente 40.000 neuronas y es capaz de procesar información, tomar decisiones y enviar señales al cerebro que pueden afectar nuestras emociones. Además, el corazón produce una serie de hormonas y neurotransmisores que tienen un impacto directo en el cerebro y en el resto del cuerpo. Por ejemplo, nos habla la neurociencia, la oxitocina, a menudo llamada la hormona del amor, es producida en el corazón, además del cerebro, y juega un papel crucial en la creación de sentimientos de conexión y bienestar. Así es que no mentimos cuando le decimos al ser amado que le amamos y que le entregamos todo nuestro corazón. Así que nosotros podemos ver que las ideas de Aristóteles sobre el corazón y el alma no estaban tan alejadas de la realidad, de esa realidad que la ciencia nos dice que sí, que así mismo es. La interconexión entre el corazón y el cerebro es un área de investigación muy activa para la neurociencia. Y es cierto, sigue revelando cómo nuestras emociones y sensaciones están interconectadas. Sin embargo, esa noticia tiene que ser comprendida en un contexto, la noticia que dio el científico. En Occidente se vivió un periodo especialmente durante la Revolución Científica en los siglos XVII y XVIII, en el que la búsqueda de explicaciones científicas dejó de lado muchos conocimientos y creencias tradicionales. Sin embargo, hoy en día nosotros vemos el resurgimiento del interés por estos saberes antiguos y una mayor apreciación por cómo pueden complementar nuestro entendimiento del mundo. Bueno, ahora que nos hemos aclarado que el corazón sí tiene alma, continuemos con la meditación, con la lectura de nuestro propósito psicológico, que empieza con el título Medicina y Pseudomedicina. Para dominar a la naturaleza es preciso obedecerla primero. Bacon. George Snap tenía la costumbre de decir: dime lo que comes y te diré quién eres. Como todos los verdaderos descubridores, había atacado primero el problema alimentario, estudiando las causas iniciales de nuestra degeneración. Todos los vertebrados viven en general 10 veces más del tiempo que requieren para la formación de los huesos largos en particular. Por ejemplo, el perro, que necesita un año para formar su esqueleto, vive normalmente hasta 10 años y a menudo llega a los 15. El elefante, que necesita una docena de años para constituir su armadura, vive fácilmente un centenario, etc. Solo el hombre, animal perfeccionado, sin embargo, no sigue esta regla, ya que si es necesaria una buena veintena de años para que el organismo sea completamente construido, y aún el fémur, por ejemplo, y el esternón se alargan aproximadamente hasta los 25 años, es raro ver seres humanos centenarios vivir en perfecta salud. Normalmente, el hombre debería encontrarse en buena forma hasta los 125 años, 5 veces los 25 años necesarios para su constitución total, y podría inclusive prolongar su existencia hasta 250 años, si siguiera las reglas naturales. Los casos excepcionales son muy raros y no vamos a insistir sobre los yogis del Asia que han alcanzado esas edades avanzadas. Parece ser que en nuestra época, inclusive una disciplina alimentaria no es suficiente para solucionar el problema, ya que nuestros productos llamados naturales están ya intoxicados y los vegetarianos que escapan a los venenos de los alimentos carnívoros no están exentos de las infecciones amebianas, sin contar todas las otras complicaciones debidas a los productos químicos con los cuales las legumbres han sido tratadas. Además, es preciso admitirlo,
La mayoría de la gente tiene una alimentación mal equilibrada y aún entre las personas que siguen diversas dietas bien equilibradas, son numerosas aquellas que practican la mezcla de alimentos que produce los más malos efectos. Y si la digestión no se los hace resentir a menudo, no por ello el organismo conservará su equilibrio. En una palabra, la energía gastada no puede ser restituida. Consecuencia de eso es el exceso de gasto de algunos órganos que, a fuerza de tomar de la reserva vital, se enferman de anemia hasta el más completo agotamiento. Bueno, con todo lo que nos acaban de decir, nosotros vemos que el epígrafe que ha escogido el maestro para iniciar esta meditación sobre la medicina y la pseudomedicina nos debe llevar a la reflexión, pues nos va a recordar siempre que somos hijos de la naturaleza. Continuemos con la lectura del propósito. Así, el ayuno completo es aún la mejor medicina, donde al organismo el tiempo de descansar, ya que la máquina humana es como una mecánica y si un motor presenta algunas anomalías, la primera cosa a hacer es ciertamente parar la máquina. Las curas de frutas también han dado siempre los mejores resultados. 3 días de frutas exclusivamente, que algunos han prolongado durante 15 y aún 21 días en los casos de obesidad, por ejemplo. En efecto, cada 3 o 6 meses se deberá practicar una limpieza de ese género, alimentándose de 1 kilo de uvas o manzanas, excluyendo todo otro alimento. Cada año debería practicarse un ayuno completo a base de agua únicamente como bebida o jugos de frutas durante un día entero para aquellos que siguen ya una disciplina alimentaria, o de 48 horas y aún 3 días para las personas que necesitan verdaderamente una limpieza de órganos. Nosotros hemos hecho personalmente un ayuno completo durante 53 días sin ser incomodados en lo más mínimo. Después de una pérdida de 2 o 3 kilos durante la primera semana, el cuerpo mantuvo su estado habitual. La cura no fue hecha por una necesidad de adelgazamiento, sino únicamente como experiencia personal y sobre todo por razones espirituales. Es preciso agregar que aquello que es todavía más importante que la alimentación es el oxígeno. ¿No era acaso Hipócrates quien decía el aire puro es el primer alimento y también la mejor medicina? Genap insiste mucho también sobre la función respiratoria y es inclusive partidario, al igual que los orientales, de un fluido, como el prana de los yogis, que penetre todo. Esta energía vital tomaría algunos trayectos. En el género de los meridianos, de los acupuntores, y podría encontrarse bloqueada en ciertos puntos, idénticos a lo de los médicos chinos, lo que ocasionaría una indisposición orgánica. A fin de liberar esa energía, Genap ha imaginado un método de masaje sobre algunos lugares bien definidos. Sobre puntos precisos marcados precedentemente, él practica la fricción del pulgar en particular con un sistema de presión-rotación, apoyándose así con una especie de pequeña vibración sobre 2 milímetros de superficie. La mayoría de las veces son las señales nerviosas y los puntos entre las articulaciones los que el practicante limpia con el movimiento de su pulgar. 50 pequeñas fricciones como promedio. Esos puntos de engrasamiento se purifican poco a poco y la energía puede continuar su circulación libremente a través de sus diferentes canalizaciones. Nosotros no conocíamos ese método en Occidente y fue solamente durante nuestra estancia en el Asia que pudimos constatar un sistema más o menos similar. Recordemos cómo terminó el propósito 8. Ahí nos dice, aquí nos reunimos al método de George Knapp preconizaba y sobre el cual trataremos en el próximo tomo. Knapp se convierte así en el hilo que une este propósito con el propósito 8. Este método, conocido como puntos de Knapp, fue creado por Georges Knapp, un innovador y curandero francés. La técnica se basa en la estimulación de 18 puntos principales y 15 puntos secundarios ubicados simétricamente en el cuerpo. Estos puntos están situados en áreas donde las tensiones pueden acumularse, como los músculos, los nervios, ligamentos y tendones. Los puntos de Knapp se clasifican en 3 niveles de sensibilidad: activo, sensible sin presión; pasivo, sensible con presión; y ausente, sin tensión ni dolor. Se aplican movimientos circulares en sentido horario y antihorario durante aproximadamente 30 segundos. Esto ayuda a dispersar las tensiones y mejorar la circulación sanguínea.
La técnica es conocida por aliviar dolores musculares y articulares como la lumbalgia, ciática y tortícolis, aliviar problemas respiratorios como la sinusitis y la otitis, o dolores de cabeza como las migrañas, o trastornos digestivos como problemas hepáticos, reducir el estrés, mejorar la circulación y fortalecer el sistema inmunológico. Hasta la actualidad, la técnica de NAP es una parte integral de la medicina holística y se utiliza a menudo en combinación con otras terapias como la reflexología. ¿Cómo se hace la aplicación de la técnica de los puntos de NAP? Primero, identificación de los puntos. Los puntos de NAP están ubicados en áreas específicas del cuerpo donde las tensiones tienden a acumularse. Los puntos principales y secundarios se encuentran generalmente en los músculos, tendones y ligamentos. Luego se hace una evaluación de la sensibilidad. Antes de aplicar el masaje, se deben evaluar los puntos para determinar su sensibilidad. Esto se hace presionando suavemente cada punto para identificar si hay dolor o tensión. Y tercero, el masaje de los puntos. Una vez identificados los puntos sensibles, se puede proceder con el masaje. Aplicar movimientos circulares sobre cada punto, alternando entre el sentido horario y antihorario. Cada punto debe ser masajeado aproximadamente durante 30 segundos. Hay que considerar también la frecuencia y duración. La técnica puede aplicarse diariamente o varias veces a la semana, dependiendo de la necesidad y del nivel de dolor o tensión experimentado. Esta técnica puede ser realizada por uno mismo, automasaje, o con la ayuda de un terapeuta. En el caso del automasaje es importante seguir las indicaciones con precisión para obtener mejores resultados. Lo que ahora sabemos del método de NAP nos lleva a considerar que es necesario profundizar en nuestra comprensión sobre los meridianos. Nosotros ya sabemos que en la medicina tradicional china los meridianos son canales a través de los cuales fluye la energía vital, conocida por la tradición china como Qi, aunque ya me aclararon que se pronuncia Qi. Estos meridianos conectan los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, permitiendo que la energía y la sangre circulen de manera equilibrada y armoniosa. Los meridianos nos dicen que forman una red compleja y totalmente interconectada en todo el organismo. Para nosotros, tal vez lo más importante del método de George Knapp sea que este método está basado en la concepción de la energía vital. Nos dicen el propósito tomaría algunos trayectos en el género de los meridianos de los acupuntores, idénticos a lo de los médicos chinos. Ahora es cierto, nosotros podemos realizar otra analogía, como las que hemos venido realizando desde el propósito 5. Ya nosotros consideramos que es energía vital llamada Asot por los alquimistas, Prana por la tradición hindú, Elan vital por Bergson, Silem por los alquimistas árabes, el verbo como principio de vida universal, la fuerza inmanente de Carrel, el Fojá de los teósofos, la luz astral de Levi. Podríamos añadir entonces Chi, del pensamiento chino. Esa energía vital se vierte en el universo materializado en el mundo de la Sia por medio de una curva en espiral y que nuestro cuerpo lo hace a través de los meridianos. Esa comprensión, al fin, parece ser que lo logramos. Estos meridianos conectan los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, nos dicen, permitiendo que la energía y la sangre circulen de manera equilibrada y armoniosa. Los meridianos forman una red compleja que interconecta todo el organismo. Todo esto que nos dicen nos posibilita hacer esa analogía, completar nuestro cuadrito de analogías. Y también nos recuerda algo fundamental que también ya vimos. Esa energía vital en nosotros permanece dormida en el fondo de nuestra columna vertebral y la tradición hindú la llama Kundalini. Y Carl Jung, recordemos, la llamó líbido. En la tradición hindú se habla de la existencia de 72,000 nadis en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo, que forman una red compleja que interconecta todo el organismo. Lo mismo que se está diciendo de los meridianos de la tradición china. De ellos
Es cierto, son tres principales: Ida, Pingala, Sushuma. Podríamos preguntarnos si la técnica de Nap con sus movimientos circulares, levógiros y destrógiros tocan esos puntos donde ella se halla, como los propósitos psicológicos, con su movimiento levógiro antihorario que pide al mismo tiempo estudiar los grandes mensajes del 1 al 5 y que tienen un movimiento destrógiro, horario por tanto. Vean ustedes, esos dos movimientos nosotros lo tenemos en nuestra meditación. Levógiro en los propósitos psicológicos, destrógiro en los grandes mensajes. Ahora, también es más comprensible para nosotros lo que nos transmitieron en el propósito 8. Ahí se decía, el trabajo taoísta tiende sobre todo hacia la búsqueda del Qi. A veces escrito con K, otras veces con Q, pero no olvidemos, se pronuncia Chi. ¿Qué designa? Dice, la sustancia primera indiferenciada y que es el soplo como el logos, entendido en el sentido de soplo vital, un poco como el prana de los yogis. Como energía se le comprende a veces en calidad de la parte inferior del alma, sensibilidad. Puede comprenderse como perteneciente al dominio equivalente al prakriti de los hindúes, así como los elementos de la cábala o de la yoga. El Tao extrae sus dos grandes principios del Yo, el ser, y del O, que significa el no ser. Les propongo, amigos, que volvamos a ver ese banner que con el conocimiento que nos da el Chevalier. Chevalier nos habló del Qi con K o con Q, que se pronuncia Chi, y nos dijo, en el simbolismo alquímico, Li, fuego, y Kan, agua, representan por otra parte la puesta en acción de los principios Tien, cielo, y Kun, tierra, celeste y terreno. Ellos son los dos elementos complementarios de la gran obra. Li, fuego, y Kan, agua. Son el plomo y el mercurio, el hálito Chi y la esencia Chin. La morada de Kun, tierra, o de Kan, agua, es la región sagrada de la que se eleva el Chin, que equivale también al semen. La morada de Kien, cielo, es el Ajna chakra, situado entre ambos ojos, de donde desciende el Chi luminoso. La unión del Chi y del Chin o Jin en el crisol interior. Por lo tanto, la de Li, fuego, y Kan, agua, y en consecuencia la de Kien, cielo, y Kun, tierra. Reconstituye la unidad primordial anterior a la diferenciación de cielo y tierra. Así se adquiere la inmortalidad. Según el Yiking, tales uniones que constituyen los hexagramas representan o bien el acabamiento o bien la penetración fecundante de la tierra por el cielo, generadora de la paz de los seres y del embrión de inmortalidad. Sabemos lo que es el Chi, es esa energía vital, igual que la Sod, que el Prana, etc. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿qué es el Qin en la alquimia china? Escuchemos lo que nos transmiten. El Qin o Jin es uno de los tres tesoros fundamentales, junto con el Qi y el Shen. Estos tres conceptos son esenciales en la práctica del taoísmo y la alquimia interna. Qin se refiere a la esencia vital o energía primordial. Es la base de la vida y se considera la sustancia más densa y material de los tres tesoros. El Jin se almacena en los riñones y se asocia con la reproducción, el crecimiento y la vitalidad. En la alquimia interna se busca preservar y transformar el Jin para prolongar la vida y alcanzar la inmortalidad. Chi es la energía vital que fluye a través del cuerpo y el universo. El Chi es más sutil que Yin y se asocia con la respiración, la circulación y la vitalidad general. La práctica del Qi Gong y otras técnicas de respiración y movimiento ayudan a cultivar y equilibrar el Qi. Shen representa el espíritu o la conciencia. Es la energía más sutil y refinada de los tres tesoros. El Shen se asocia con la mente, las emociones y la espiritualidad. En la alquimia interna se busca purificar y elevar el Shen para alcanzar un estado de iluminación y unión con el Tao. La alquimia china
Se centra en la transformación y el equilibrio de estos tres tesoros para lograr la salud, la longevidad y la armonía universal. En la alquimia china, los tres tesoros, Qin o Yin, Qi o Qi y Shen, son diferentes aspectos de la energía vital que se busca equilibrar y transformar para lograr la salud, la longevidad y la armonía espiritual. En resumen, el Yin es la base material y la esencia vital, es la esencia fundamental que constituye la base de nuestra vitalidad física. El Qi es la energía que fluye, que anima y sostiene la vida, y el Shen es el espíritu y la conciencia. Juntos, estos tres tesoros forman un sistema interconectado que los practicantes de la alquimia china trabajan para equilibrar y transformar. De este conocimiento surge otra pregunta. ¿Qué papel o función tienen los riñones en la alquimia china? ¿Y por qué preguntamos esto? Porque estamos en Svadhisthana. Sva, soplo vital, Sva, Adhisthana, mansión del soplo vital, como nos dice el maestro en el Yoga Yogismo. Este segundo centro, mansión del soplo vital, prana, es el punto de partida de tres arterias principales, Ida, Pingala, Sushumna, situado en la base de la pelvis, regido por Júpiter, y se relacionan con las glándulas suprarrenales, que son pequeñas glándulas ubicadas sobre el riñón. Esto está en el Yoga Yogismo. Por lo tanto, debemos conocer, aunque sea brevemente, sobre lo que la alquimia china habla del riñón, del cuidado del riñón. En la alquimia china, los riñones tienen un papel fundamental y se consideran órganos esenciales para la salud y la vitalidad. Los riñones se consideran el almacén del Qin, la esencia vital. Esta energía primordial que es la base de la vida, la reproducción, el crecimiento y la vitalidad. Mantener los riñones saludables es crucial para preservar el yin y prolongar la vida. Los riñones controlan el equilibrio de los fluidos en el cuerpo, regulando la cantidad de agua y eliminando los desechos a través de la orina. Esta función es esencial para mantener el equilibrio de yin y yang en el cuerpo. Se cree que los riñones tienen una conexión directa con los huesos y la médula ósea. Una buena salud de los riñones se refleja en huesos fuertes y una médula ósea saludable, lo cual es vital para la producción de sangre y la inmunidad. Son el soporte a la energía vital Qi, pues ayudan a transformar y distribuir el Yin en Qi, la energía vital que circula por todo el cuerpo. Este proceso es esencial para mantener la vitalidad y el bienestar general. Los riñones desempeñan también un papel crucial en la reproducción y el desarrollo sexual. En la medicina tradicional china se cree que la energía de los riñones influye en la fertilidad, la libido y el desarrollo durante la pubertad. Están relacionados con el cerebro y la memoria. Una buena salud de los riñones se asocia con una mente clara y una buena memoria. En resumen, en la alquimia china, los riñones son considerados los guardianes de la esencia vital, Yin o Qin, y desempeñan un papel crucial en la regulación de los fluidos, la salud ósea, la reproducción y el equilibrio de la energía vital Qin. Mantener los riñones saludable es esencial para la longevidad y el bienestar en general. A más de este conocimiento, la tradición china nos está diciendo que para mantener a los riñones y mantener la salud de los riñones, pues nosotros deberíamos alimentarnos con alimentos nutrientes, como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, nos dice. Y la hidratación, que es fundamental, que hay que beber suficiente agua a lo largo del día, hay que reducir sal y azúcar, limitarle el consumo de sal para prevenir problemas renales, y la actividad física, realizar ejercicios para mantener una buena circulación y un peso saludable. De igual manera, nos plantea que es importante la respiración profunda. Realiza la respiración profunda, nos dicen, y recordemos lo que la ciencia, la neurociencia nos hablaba de la respiración, siempre inspirar por la nariz y
expirar por la nariz, excepto si estamos muy cansados, la expiración puede ser por la boca. Y recordemos que del yoga y yojismo tomamos un ejercicio sencillo para aprender a respirar. De igual manera que se evite sustancias dañinas como el tabaco, las drogas, el alcohol, etcétera. Que haya higiene en el sueño, o sea, que realmente tengamos un sueño de calidad y suficiente. Y nos hablan también de la meditación, que dediquemos tiempo a la meditación. Y bueno, para nosotros, tal vez lo que nos corresponde es ir al secreto de la flor de oro. A su amiga solo les da el inicio, pueden encontrar el libro El secreto de la flor de oro con una introducción extraordinaria de Carl Jung en la web de manera gratuita. Pues solo la introducción y la invitación cordial de que empecemos esa meditación, al menos la empecemos. La conciencia, corazón celestial. El maestro Lu Su dijo, lo que es por sí mismo se llama sentido, Tao. El sentido no tiene nombre ni figura. Es la vida una, el espíritu primordial uno. No se pueden ver esencia y vida. Están contenidos en la luz del cielo. No se puede ver la luz del cielo. Está contenido en ambos ojos. Seré hoy vuestro acompañante y os revelaré primero el secreto de la flor de oro del Gran Uno para explicar en detalle el resto a partir de ahí. El Gran Uno es la designación de aquello que nada tiene por encima de sí. El secreto de la magia de la vida consiste en utilizar la acción para llegar a la no acción. No se debe querer saltar por sobre todo y penetrar directamente. La máxima transmitida es tomar entre manos el trabajo sobre la esencia. Al hacerlo, lo que importa es no caer en falsos caminos. La flor de oro es la luz. ¿Qué color tiene la luz? Se toma la flor de oro como alegoría. Esta es la verdadera fuerza del Gran Uno trascendente. La frase, el plomo de la región del agua, tiene solo un sabor, lo indica. En el libro de las mutaciones se dice, el cielo engendra el agua por medio del Uno. Esto es justamente la verdadera fuerza del Gran Uno. Si el hombre alcanza ese Uno, se vivifica. Si lo pierde, muere. Pero aunque el hombre vive en la fuerza, aire, prana, no ve la fuerza, aire. Así como los peces viven en el agua, pero no ven el agua. El hombre muere cuando no tiene ningún aire de vida, así como los peces perecen sin agua. Por lo tanto, los adeptos han enseñado a la gente a tener firme lo primordial y a preservar el uno. Ese es el curso circular de la luz y la preservación del centro. Si se preserva esta legítima fuerza, puede uno alargar su tiempo de vida y aplicar luego el método para crear un cuerpo inmortal, fundiendo y mezclando. Su amiga se permite recomendarles también que empiecen con la lectura del I Ching de Richard Wilhelm. El que les recomienda a su amiga es aquel que tiene, porque hay varias ediciones, pero aquel que tiene el prólogo de Carl Jung. Tenemos que aprender y profundizar en el Tao. Ir poquito a poquito, aunque sea. Miren, es cierto, hay un PDF gratis en la web, pero realmente el libro de las mutaciones es necesario en la medida de las moneditas para incentivar esa lectura que nunca acaba, que probablemente pese a leerle muchas veces, a estudiar y meditar, realmente no logremos su total comprensión. Hay un poema de Borges. Voy a leérselo, porque es para una versión del I Ching. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja, no te arredres. La ergástula es oscura, la trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha,
pero en las grietas está Dios que acecha. El gran Borges. Continuemos con la lectura del propósito. Es seguro que los antiguos y los orientales han conservado todos los principios, veían en todo estudio los datos espirituales en primer lugar. Ese aporte de metafísica en las partes más concretas de la ciencia no está denudado de todo fundamento y numerosos sabios modernos son del mismo criterio. Hablando de la sociedad moderna, Alexis Carrel dice, ella crea condiciones de vida en las cuales la vida del individuo y la de la raza resultan imposibles. La ocurrencia del decano Inge se encuentra justificada. La civilización es una enfermedad casi siempre mortal. En el prefacio de la edición americana de El hombre ese desconocido, el autor escribe también, tenemos necesidad en estos momentos de hombres poseedores como Aristóteles de un conocimiento universal. Pero el mismo Aristóteles no podría abarcar todos los conocimientos que poseemos hoy en día. Necesitamos, pues, un Aristóteles compuesto, es decir, un pequeño grupo de hombres pertenecientes a especialidades diferentes y capaces de fundir sus pensamientos individuales en un pensamiento colectivo. Las leyes de la mística fueron conocidas mucho antes que aquellas de la fisiología, y es normal que los antiguos hayan establecido siempre sus conceptos de la física con bases espirituales. Hoy día, por el contrario, se intenta elaborar filosofías con antecedentes materiales. Sin embargo, resulta indispensable tener una visión justa de la cuestión y para ello un sistema se impone. El estudio del hombre en todo su valor. Ese conocimiento del ser humano es seguramente aquel que presenta mayores complicaciones, pero una ciencia humana debe establecerse no importa a qué precio o a cualquier esfuerzo, ya que es necesario que el ser comprenda su verdadera misión y conozca todo, toda su envergadura. Esta verdad se acusa en todas las categorías de la ciencia, del arte y de las filosofías. Una nueva psicología ha nacido y no puede hacer otra cosa que crecer. Por ello, algunos hombres se han apartado para poder ofrecer su técnica y sus medios. Otros lo seguirán y no está lejos del día en el cual un verdadero espíritu de síntesis sustituirá la intolerancia que ha simbolizado nuestra época durante largo tiempo. Por su mismo progreso canalizado siempre sobre una evolución únicamente material, la medicina está llamada a jugar un papel muy importante. No se puede ignorar más el hecho de que los nuevos descubrimientos convierten nuestra existencia en algo más y más antinatural. Igual que la comodidad a la cual nos acostumbramos también, son esos los primeros agentes de nuestro organismo degenerativo. El ser humano no se encuentra más en su verdadero marco, y con su apariencia de bienestar va más a su decadencia, si no es acaso a su pérdida completa. La medicina moderna no es comparable al antiguo arte de curar. Los antiguos poseían métodos muy precisos cuyo sistema, perdido durante largos siglos, parece ser redescubierto actualmente por algunos sabios. Mientras que el medio se transformaba, los héroes fueron siempre estudiados con los mismos antecedentes. En lugar de analizar las nuevas condiciones de vida en las cuales los humanos evolucionaban, la introducción en el saber antiguo no es de ninguna manera una retrogradación científica, siempre y cuando que los conocimientos sean adaptados a los tiempos actuales. Hay que tomar las bases establecidas por los antiguos sabios y elaborarlos con los datos modernos. Desgraciadamente, en la búsqueda de los conocimientos antiguos se han recopilado a menudo los medios externos, perdiendo de vista el sentido interno de las cosas. No es que se haya tomado siempre los efectos por las causas, pero algunos se han contentado con traer los fenómenos visibles sin prestar atención a las razones profundas de los hechos. Así, por ejemplo, aún los árabes en sus recopilaciones grecolatinas siguieron en medicina prácticamente sin modificaciones al gran médico de Pérgamo en sus aspectos doctrinales y sistemáticos, en detrimento de sus cualidades de observador y crítico, lo cual instituyó un sistema que ha prevalecido hasta nuestros días. Partiendo de la idea de un universo de 4 elementos físicos y concretos, aun con las naturalezas o cualidades abstractas de humedad, sequedad, calor y frío, constituyeron un edificio teórico de iguales proporciones, en el cual era imposible reconocer el humor, el temperamento, la edad y los síntomas, las estaciones y los remedios. Sin embargo, con solo una lógica deductiva
una concepción simétrica y apenas una referencia de la realidad, la doctrina de los contrarios era la base de la terapéutica y de la homología del microcosmo humano con el macrocosmo universal. Concibiendo la medicina como disciplina especulativa y función del intelecto razonado e incapaz de percepción objetiva, es natural que un buen número de grandes médicos del Islam deban sus éxitos a la elaboración metafísica inevitable en sus medios profesionales. En las ciencias médicas, los árabes se inspiraron primero en las obras griegas y realizaron después progresos de la más alta importancia. Casi todos los reconocimientos medicales de Europa en la época del Renacimiento les fueron tomados a ellos. Los progresos más señalables realizados por los árabes se inclinan sobre la descripción de las enfermedades, la materia medical, la farmacia y la cirugía. Imaginaron una multitud de métodos como el empleo del agua fría en la fiebre tifoidea. Se les deben igualmente numerosos medicamentos como la acacia, el zen, el tamarindo, el alcanfor, el álcali, el alcohol, etc. Así como algunas preparaciones todavía usadas en nuestros días, jarabes, emulsiones, pomadas, ungüentos, agua destilada, etc. La cirugía debe igualmente a los árabes algunos progresos fundamentales, y sus obras han servido de base a la enseñanza de las facultades de medicina hasta una época muy reciente. En el siglo XI, ellos conocían ya el tratamiento de las cataratas por medio de la bajada o extracción del cristalino, la litotricia, el tratamiento de las hemorragias por medio de las irrigaciones de agua fría, el empleo de cáusticos, de los sedales, de la cauterización por el fuego. Conocían también la ligadura de las arterias en las operaciones importantes, anticipándose así varios siglos al pretendido descubrimiento de esta aplicación. La anestesia, cuyo descubrimiento capital pasa por reciente, no parecía serles desconocida. Recomendaban en efecto antes de las operaciones dolorosas el empleo de la cizaña para adormecer al enfermo hasta la pérdida del conocimiento y del sentimiento. También tenían una gran confianza en la higiene como tratamiento contra las enfermedades y contaban mucho con los recursos de la naturaleza. La medicina expectante, que parece ser hoy en día una de las últimas palabras de la medicina moderna, no razona de otra manera. Para aprender seriamente algo sobre ese arte de curar es preciso, sin embargo, ir mucho más lejos en el tiempo con el fin de tener informaciones de auténtico valor y sobre esas bases ponerse al trabajo de observación. El análisis de las estadísticas son los únicos remedios aplicables a las imperfecciones de la medicina. Bueno, el médico de Pérgamo es el famoso Galeno, que fue un médico, un cirujano y un filósofo griego que tuvo una gran influencia en la medicina durante muchos siglos. Su obra abarcó, nos dicen, diversas áreas del conocimiento médico, desde la anatomía hasta la farmacología, y sus ideas y escritos sirvieron de base a la medicina occidental. Y realmente en la historia de la medicina, varios médicos árabes se destacaron por sus contribuciones significativas. Estos médicos no solo que hicieron avances significativos en la medicina, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de la medicina moderna. Les comparto dos enlaces que fueron elaborados en YouTube por la Fundación March y que nos cuentan sobre Avicena y sobre Al-Biruni, que intervinieron en el campo de la medicina. Es muy significativo el título que le pusieron a estos dos videos en YouTube: Sabios Olvidados, el legado de Avicena, y el segundo, Al-Biruni, vida y obra. Es cierto que hay muchos más, a más de estos dos, realmente extraordinarios filósofos médicos árabes que dieron su contingente al desarrollo de la medicina. Bueno, realmente todo lo que hemos meditado del propósito 9 nos lleva a considerar que en este contexto, el del propósito 9, la enfermedad se muestra como una pérdida. La pérdida, la ruptura con la tradición. ¿Cómo recuperarla? El maestro clarifica
cuando nos dice hay que tomar las bases establecidas por los antiguos sabios y elaborarlas con los datos modernos. Esas bases, nosotros sabemos, están en los principios y las leyes del macrocosmos y de la naturaleza. El pensamiento que se está desarrollando cada vez más en este propósito viene de dos libros del Premio Nobel Alexis Carrel, que ya lo conocemos. La incógnita del hombre, el hombre ese desconocido que ha sido citado en la obra, y su otro libro, Consideraciones acerca de la conducta en la vida. ¿Por qué es tan importante considerar el pensamiento de Alexis Carrel? Porque es un científico y nosotros nos movemos en el contexto de una cultura occidental y para nosotros es importante lo que piensa la ciencia. Como bien se señala en la obra, esa dicotomía ciencia y religión ha sido superada y cada vez más nosotros vemos que realmente se va superando, se va abriendo el camino de la ciencia para aceptar los planteamientos de los sabios antiguos, de las tradiciones, y también cuando se dice que hay que tomar las bases establecidas por los antiguos sabios y elaborarlas con los datos modernos, es decir, reajustarse, readaptarlos a la realidad actual, pues esa dicotomía se resuelve cada vez más y cada vez más aceleradamente. Por eso, con todos los planteamientos, es importante lo que Alexis Carrel en su libro Consideraciones acerca de la conducta en la vida nos plantea, porque eso nos va a permitir no solo profundizar, sino alcanzar la comprensión de qué pasa realmente con el ser humano en este mundo moderno, postindustrial, materialista. Escuchémosle como científico y como sabio. En suma, nuestro cuerpo está hecho de agua y de elementos tomados en el aire y en la tierra. Las leyes de la física y de la química se aplican lo mismo a los fenómenos que se realizan en el mundo interior de nuestros tejidos y de nuestros humores que a los del mundo exterior. Somos, en la superficie de la Tierra, seres análogos a los demás seres, más próximos, sin embargo, a las plantas, los árboles y los animales, que a las rocas, las montañas, los ríos y el océano. Formamos evidentemente parte de la naturaleza. Tenemos lazos estrechos de parentesco con los animales superiores, en particular con los chimpancés y los orangutanes, pero les superamos inmensamente por la potencia de nuestra mente. Gracias a nuestra inteligencia tenemos libertad de conducirnos como nos place. Es el sentimiento de la libertad lo que nos da la ilusión de ser independientes de la naturaleza. Si bien es cierto que somos libres, es cierto también que estamos sometidos al orden del mundo. Podemos, si lo queremos, no tener en cuenta ninguna de las leyes naturales. Solo nuestra voluntad nos obliga a tomar en consideración las propiedades esenciales de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu y los modos de ser del mundo que nos rodea. Podemos, si lo deseamos, descender de un barco para caminar sobre las aguas, saltar desde lo alto del Empire State Building a la Quinta Avenida, habitar gracias al hashish entre las maravillas del país de los sueños, o abandonarnos a la corrupción de la civilización moderna. En otros términos, tenemos la facultad de componernos o no según el orden que emana de las cosas, pero jamás conseguiremos romper los lazos que nos unen al mundo del cual procedemos. La voluntad del hombre será siempre impotente para modificar la estructura del universo. Como nuestros hermanos inferiores, los cetáceos de los mares polares o los antropoides que viven en las selvas tropicales, formamos parte de la naturaleza. Estamos sometidos a las mismas leyes que el resto del mundo terrestre. Por razón de formar parte de la naturaleza, debemos, como lo enseña Epicteto, vivir conforme a sus órdenes. Tenemos que ser lo que somos en nuestra esencia de ser. Esas consideraciones, esas comprensiones que señala Alexis Carrel,
Las tradiciones siempre las han considerado en todas sus manifestaciones. Por eso el maestre nos dice, es seguro que los antiguos y los orientales han conservado todos los principios. Veían en todo estudio los datos espirituales en primer lugar. Ese aporte de metafísica en las partes más concretas de la ciencia no está denudado de todo fundamento y numerosos sabios modernos son del mismo criterio. Continuemos con la lectura del propósito. Meditemos en él. Sin duda debemos recurrir una vez más a la tradición iniciática para recibir algunos esclarecimientos. Sabemos que la medicina provino de la antigua astrología, la cual, por otra parte, es rico el café. Se mezclaba la magia para formar una sola ciencia practicada por los iniciados. Ese magisterio es todavía buscado en los colegios de iniciación, donde son enseñadas las diversas ciencias, artes y filosofías, con un espíritu de síntesis para permitir a los adeptos llegar a la maestría. Esta gnosis o conocimiento absoluto reclama algunas disciplinas según las grandes reglas naturales: vegetarianismo, abstinencia de alcohol o de drogas, vida repartida entre el estudio y la meditación y las curas tanto físicas como psíquicas. Y es entonces cuando el discípulo conoce el oro potable u oro bebible, ese néctar que los poetas antiguos proclamaron como la ambrosía de vida, ese oro potable como la piedra filosofal, que queda como el gran misterio alquímico, pero que es reconocido como la medicina universal. Aquel que lo posee es consagrado maestro en el arte de curar, y es así, por ejemplo, que los últimos miembros de la comunidad iniciática de los decenios fueron llamados los terapeutas. El representante más espectacular de estos últimos fue conocido en efecto sobre todo por sus curaciones, ya que Jesús comienza su misión pública haciéndose notar como magnetizador, y es después que él predicó la gran lección a las muchedumbres atraídas por sus milagros. La conversación con los doctores es un símbolo importante que podría explicarse por los conocimientos técnicos poseídos por el maestro escénico. Al cierre de los últimos colegios iniciáticos, un velo espeso escondió las verdaderas ciencias durante todo el periodo negativo de la era de los peces, edad pisciana que siguió a la era positiva de Aries, época del simbólico carnero. Ahora, a la entrada de la nueva edad, la era de Aquarius, la época en donde el Sol en su movimiento aparente recorre la constelación del Aquarius, el signo del Hijo del Hombre. Se hace sentir la necesidad de reencontrar ese conocimiento de las ciencias sagradas, y de ahí viene el redescubrimiento del antiguo saber. Bufón era ya una verdadera reproducción de Anaxágoras y de Empédocles, que había enseñado más de 2000 años antes que él que todo el universo está compuesto de moléculas eternas, las cuales, movidas por un fuego sutil y activo, se combinan, cada cual, a su turno, de mil maneras, probando así que no existe la muerte sino solamente una serie de transformaciones. Franklin redescubrió el pararrayos, conocido ya en Egipto, y Mesmer inauguró de nuevo el comienzo del magnetismo en el gran público. Asimismo, Charcot vulgarizó el hipnotismo en el dominio de la medicina oficial. Hoy la ciencia reconoce cada día más aquello que hace algunos años clasificaba entre las ciencias ocultas, con un sentimiento despreciativo. Sin embargo, el adjetivo oculto señala precisamente que ha sido necesario esconder una seria parte de la ciencia porque ella develaba el verdadero sentido de la búsqueda. En efecto, la ciencia oculta es la colección de todas las documentaciones sobre el conocimiento antiguo, parte primordial de los preceptos de los sabios. Es la ciencia verdadera. En la base de esta ciencia encontramos siempre un gran principio filosófico, ya que no puede intentarse nada en cualquier dominio que sea sin que intervenga en el lado espiritual y moral. Es de ahí que más tarde, olvidando los caracteres científicos aún sagrados, el mundo profano no haya retenido sino el rito, transformándose rápidamente en superstición o aún en hábitos vagos. Así, no es raro ver las prácticas de iniciación pasar al dominio de costumbres corrientes, como el hecho de usar brazaletes, sortijas, aretes, collares, etcétera, que eran antiguamente las señales de los grados alcanzados en la tribu, los grados de iniciación en los pueblos primitivos.
Es lástima que la ciencia se haya separado así de su dominio de la síntesis para calificarlo a menudo de pseudociencia, y lo más penoso es ver a algunos intelectuales despreciando las ciencias llamadas ocultas. No sabremos recordar bastante que los semisabios son los elementos peligrosos al verdadero saber. Ciertos pioneros deben siempre exponerse a la risotada de los científicos. Eternamente ocurre el mismo procedimiento. El dominio sagrado, al salir como ciencia escondida, ciencia oculta, es calificada primero de pseudociencia, para convertirse después en la base de un conocimiento oficialmente reconocido. Bueno, nos llevan a un planteamiento que debemos meditar más profundamente. Nos dicen, sabemos que la medicina provino de la antigua astrología, lo cual por otra parte se mezclaba la magia para formar una sola ciencia practicada por los iniciados. En el propósito 18, el maestro nos lleva a profundizar en la astrología como ciencia y arte. Ahí él nos señala que el astrólogo digno de ese nombre, que son raros, debe, por decirlo así, acumular los conocimientos del físico, del químico, del ingeniero, del médico y del filósofo. Así, antiguamente ese título era el equivalente de sabio, en el sentido de hombre de ciencia, versado igualmente en los altos estudios espirituales. Y sobre la magia, que con la astrología forma una sola ciencia, como él nos dice, basta recordar lo que nos dijo en el propósito primero. La realidad del trabajo mágico radica en la ley de causa y efecto. Para el descansar en el conocimiento hondo de fuerzas superiores, el mago tiene una acción real, y esta realidad constituye el objeto de su ciencia. Y el esfuerzo de trabajar en ese sentido se encuentra en su culto y su ritual. Su éxito en el control y en la manipulación de los poderes ocultos de la inconsciencia equivale al esfuerzo de los hombres de ciencia en el control y en la manipulación de las fuerzas del mundo físico. La razón honda del ritual no es el procedimiento natural, sino el control de la naturaleza a través del elemento creador propio del hombre. De igual manera nos están señalando disciplinas. Nos dice, según las grandes reglas naturales que reclama esta gnosis o conocimiento absoluto, vegetarianismo, abstinencia de alcohol o de drogas, vida repartida entre el estudio, la meditación y las curas tanto físicas como psíquicas. Y continúa, el oro potable u oro bebible, ese néctar que los poetas antiguos proclamaron como la ambrosía de vida, ese oro potable como la piedra filosofal, que queda como el gran misterio alquímico, pero que es reconocido como la medicina universal. Esta reflexión nos lleva a considerar y a recordar lo que ya meditamos, ya nos transmitieron en el propósito 6, medicina universal, alma de las cosas. Hicimos un cuadrito, lo recordamos. Ahora lo podemos ir completando. Veamos. En ese propósito, mientras transitábamos y peregrinábamos en el propósito 6, nosotros realizamos una síntesis de todo lo vivido en ese luminoso propósito, que desde su subtítulo Rebusca de una medicina universal, nos llevaba a volver hacia atrás, hacia el conocimiento tradicional de las leyes de origen, para realizar la segunda forma de la tríada que conforma la alquimia, la medicina universal, elixir de la vida. Recordarlo nos permite lograr saltar ahora en ese concepto de la medicina y la llamada pseudociencia, que es la que busca la cura. El maestre concreta esa rebusca, recordemos, en la rebusca de una moral universal que debe tomar su base en el manantial del saber antiguo, pues pese al tiempo transcurrido, nuestros males no son nuevos, y la ciencia del vivir queda fundada sobre esas mismas grandes leyes. En la continuación del propósito 6, él mismo preguntó, ¿cuáles son esas grandes leyes? Y él mismo contestó, ante todo son leyes de correspondencia. Nosotros vimos que una de las 7 leyes herméticas que se expresa, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. La idea que sustenta esta ley es que los patrones y principios que se aplican en un nivel de realidad también se aplican en otros niveles. Los procesos que ocurren en el universo se reflejan en nuestra vida y viceversa, y por supuesto en la naturaleza.
para impregnarnos aún más de la idea de la evolución, nos llevó una vez más a los orígenes. La ciencia, con sus avances, permite considerar que el ser humano y su aparición al mundo no es un hecho acabado. De igual manera, nosotros vimos que el silem de la alquimia árabe denota la influencia de los astros y planetas en los minerales y los seres vivos, un concepto que considera que los cuerpos celestes tienen un impacto significativo en la formación y propiedades de los metales y gemas. De ahí la frase: los minerales, las gemas, las piedras preciosas son parcela de la luz celeste. Ahora podemos decir con mayor certeza que este planteamiento se basa en la ley de correspondencias, de que todo el universo está interconectado y que los astros afectan la materia terrestre. Como es arriba es abajo, también podemos realizar la comprensión de que la medicina provino de la antigua astrología. Esa es la ciencia y arte que permite lograr ese conocimiento de nosotros mismos, vinculados con la naturaleza y con el cosmos. Nosotros nos podemos fijar que los conocimientos tradicionales ya no están divorciados de la ciencia. A través del pensamiento de Alexis Carrel. Y realmente la pregunta que se nos acaba de hacer es, mejor dicho, la pregunta que surge con lo que se nos acaba de decir en el propósito 9 sería: ¿cuál es la ciencia del vivir? Que queda fundada sobre esas mismas leyes, como dice el maestre. Y es Alexis Carrel, con su libro Consideraciones acerca de la conducta de la vida, que viene en nuestra ayuda. Él plantea la necesidad de establecer las leyes de la vida. Por lo tanto, tenemos que escucharle. En verdad, ciertos modos de ser del individuo y de la raza son de una realidad y de una generalidad indiscutible. Por ejemplo, es un dato inmediato de la observación que todo individuo de buena salud orgánica y mental desea vivir. El número de suicidas es relativamente muy pequeño. Es cierto también que los seres vivientes se ven irresistiblemente impulsados a reproducirse. Tampoco se puede dudar de que el espíritu haya emergido progresivamente de la materia viviente en el curso de la evolución de las especies animales. Igualmente se produce espontáneamente en cada individuo desde el nacimiento hasta el umbral de la vejez un desarrollo progresivo de la conciencia. De estos tres órdenes de fenómenos se inducen naturalmente tres leyes que son inseparables, aunque distintas. La ley de la conservación de la vida, de la propagación de la especie y de la ascensión del espíritu. La ley de la conservación de la vida se encuentra inscrita en la estructura de nuestro cuerpo. Se expresa por un modo muy particular de la actividad inconsciente de nuestros tejidos, la función de adaptación. El organismo se moldea en cierto modo sobre los acontecimientos. A cada situación nueva, improvisa automáticamente un medio de enfrentarle, y este medio es tal que tiende a hacer rendir al máximo nuestra duración. Ante el peligro, los procesos fisiológicos se inclinan siempre en la dirección que conduce a la más larga supervivencia del individuo. Gracias al poder de adaptación de todos los sistemas anatómicos, las agresiones del medio exterior, en vez de gastar nuestros órganos, los fortifican. La vida se conserva y se intensifica por la lucha contra el frío, el calor, el sol, la lluvia, el viento, la nieve, el hambre. El organismo lucha contra la enfermedad produciendo sustancias que destruyen los microbios, contra las hemorragias por debilitamiento y a veces por detención momentánea de las pulsaciones cardíacas, contra la destrucción de los tejidos por su regeneración, contra la privación de alimentos por una disminución de los cambios químicos en los tejidos, contra la ancianidad por el amortiguamiento del ritmo del tiempo fisiológico. Esta defensa espontánea del organismo es análoga a la resistencia opuesta por un sistema físico en equilibrio al factor que tiende a modificar este equilibrio. Si, por ejemplo, se disuelve azúcar en el agua, la temperatura baja y el enfriamiento disminuye la solubilidad del azúcar. Del mismo modo, cuando un agente interno o externo tiende a modificar el estado del organismo, se producen reacciones fisiológicas que se oponen a dicho agente. La ley de la adaptación es tan esencial en el mundo de los vivientes como el principio de Le Chatelier en el mundo físico. Representa el mecanismo principal de la conservación de la vida.
La lucha por la vida exige una actividad incesante del cuerpo y del espíritu. Esta ley del combate es tan fundamental como la de la adaptación. La vida no se conserva ni se aumenta más que por el esfuerzo, por muy penoso que sea este esfuerzo. Jamás retrocedemos ante él cuando se trata de conservar la vida. Aun cuando ésta nos torture, tratamos de retenerla. Para continuar viviendo, el hombre acepta la esclavitud de la máquina, el trabajo fastidioso de las oficinas, la larga miseria del proletariado, la huida deshonrosa ante el enemigo, las enfermedades de la ancianidad, la lucha sin esperanza contra la enfermedad incurable. La primera obligación que se nos impone por la estructura misma de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia es la de mantener nuestra vida. La necesidad de propagar la raza es, en los modernos, tan fundamental como la de conservar la vida. Está arraigada en la estructura misma del cuerpo y del espíritu. Todo el organismo se halla impregnado de sexualidad. Las glándulas que producen los elementos del ser futuro dan al mismo tiempo al procreador la fuerza y la audacia. Propagar la vida es como conservar la vida, un impulso a la vez instintivo y consciente que tienen en su origen, en lo más profundo de los tejidos y del espíritu, una tendencia primordial, una necesidad esencial. Existe una tercera tendencia de la vida, mucho menos fácil de comprobar, pero tan fundamental como las dos primeras, la ascensión del espíritu en el curso de la evolución de los seres vivientes. Considerada en sus grandes líneas, la evolución de los vivientes es un hecho cierto. El espíritu no se manifiesta fuera de la materia, sino después de una larga ascensión en las formas animales que se sucedieron en la superficie de nuestro planeta, desde la mónada hasta el hombre. Quizá, antes de la aparición de la vida, estaba ya presente en el mundo terrestre. Quizá se ocultaba bajo la apariencia del impulso interno, del esfuerzo creador, de la idea que se realiza progresivamente en los seres unicelulares, en los invertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles y finalmente en los animales de sangre caliente. Lo que es esencialmente del dominio de la vida, escribía Claude Bernard, y lo que no pertenece ni a la química, ni a la física, ni a otra cosa, es la idea directriz de esta evolución vital. Las plantas y los árboles se parecen en este aspecto a los animales. No hay en la bellota una idea creatriz que se desarrolla poco a poco y se manifiesta completamente en el roble. Parece que el desarrollo de la raza, como el del individuo, se hace bajo el impulso de una fuerza inmanente que no deja de tener analogía con el pensamiento, pero con un pensamiento ciego y clarividente a la vez, pródigo y económico, vacilante y seguro, muy diferente del pensamiento humano. Uno de los primeros seres cuyo volumen cerebral se elevó netamente por encima del de los otros primates vivía en Java, hace quizá 500.000 años. Su ángulo facial variaba entre 58 y 67 grados. Su capacidad craneana era de 1.550 centímetros cúbicos aproximadamente, igualando la de los actuales habitantes de Europa. Dejó su puesto, como es sabido, hace aproximadamente 20 o 30.000 años al hombre de Cro-Magnon, cuyo ángulo facial alcanzaba 95 grados y cuyo poder de observación, sentido estético y habilidad manual no eran probablemente inferiores a los nuestros. En suma, la ascensión del espíritu prosiguió lentamente en la serie de las formas animales, en el curso de cientos de millones de años. Después, a partir del comienzo de la época pleistocena, hace apenas 2000 siglos, se aceleró mucho. A pesar de las convulsiones geológicas, de la invasión repetida de la superficie de la Tierra por los hielos, de los ataques de los formidables animales prehistóricos, del hambre y de las enfermedades, el hombre continúa automáticamente su marcha hacia la luz. Fabrica armas y utensilios, descubre el fuego, inventa la rueda, cultiva los cereales, domestica a los animales salvajes y cuando su inteligencia y sus invenciones le procuran algún descanso, comienza a reflexionar sobre la naturaleza de las cosas, sobre sí mismo y el universo, sobre Dios. La emergencia del espíritu fuera de la materia constituye verdaderamente la razón de ser de la evolución, la finalidad hacia la cual avanza desde el fondo vertiginoso de las edades la procesión de las formas vivientes, el acontecimiento más solemne de la historia del universo. Con absoluta evidencia, esta brusca ascensión del conocimiento en las formas animales
es la expresión de un modo de ser fundamental de la vida. Cuando el espíritu se eleva en nosotros bajo el esfuerzo de la voluntad, como la savia en el árbol bajo el esfuerzo de la primavera, toma aspecto a la vez de inteligencia, de juicio, de dominio de uno mismo, de belleza moral. Se convierte en la luz intelectual completamente llena de amor de que habla Dante en el paraíso. Es la prudencia. Esta prudencia que se rehúsa a los filósofos y a los sabios, porque los sabios y los filósofos consideran como irreales las cosas que no pueden expresarse con palabras. Ni Juan Jacobo Rousseau, ni Auguste Comte, ni Claude Verdun han sido prudentes. Bueno, Carrel nos hace todo un estudio de la evolución de las especies para demostrarnos sus planteamientos. Realmente debemos leerlo. No podemos poner todo en la meditación porque sería muy largo, pero sus 2 libros se encuentran en la web en PDF gratis y son sinceramente clarificadores. Leyendo nuevamente y estudiando lo que Carrel dice, me encontré con que hay muchas de sus frases, de sus planteamientos en otros propósitos, que no se les cita, es cierto, porque el conocimiento es de propiedad de la humanidad. En esas épocas, cuando se escribieron los propósitos, no había aquello de el derecho de propiedad, algo así que se llama. Bueno, pasemos a otra reflexión importante que es sobre los ciclos negativos y ciclos positivos ligados al cierre y a la apertura de los colegios iniciáticos. Ya hemos visto algunas cosas, algunos elementos que el propio maestre transmite. En el gran mensaje 3 el maestre señala lo siguiente: la enseñanza de los colegios iniciáticos es siempre la misma, puesto que es conservada por los maestros en los centros sagrados. Durante las épocas de silencio para ser ofrecidas a la humanidad, adaptándose a su tiempo, o sea que con sus bases inmutables, la religión es enseñada a cada ciclo de una manera diferente. No es una transformación propiamente dicha, sino una evolución necesaria de las doctrinas filosóficas. De esta manera, una parte del gran conocimiento se ofrece a los hombres cada 2000 años, aproximadamente, principio del ciclo. Pero alternadamente la enseñanza se da durante un ciclo completo y al siguiente ciclo el colegio no funciona más que el tiempo necesario para reclutar elementos que puedan ser maestros, y entonces viene el periodo de silencio hasta principios del siglo siguiente. Como a cada signo corresponde un simbolismo, cada vez que el sol permanece en uno de ellos, es normal que la característica de dicho signo se vitalice. Así, por ejemplo, existe un cierto parentesco entre personas nacidas bajo el mismo signo, de igual manera que cada año la naturaleza se reviste idénticamente cuando el sol pasa por la misma parte zodiacal: primavera, verano, otoño, invierno. Este fenómeno se repite también en los largos periodos durante los cuales el sol se estaciona bajo una constelación como consecuencia de su movimiento anteriormente citado de precesión de los equinoccios, que marca los ciclos por algo más de 2000 años. Es lo que ha caracterizado la era de Taurus con el buey Apis, así como sacrificios de carneros en el periodo durante el cual el sol transitó por el signo de Aries, y la época cristiana, cuando el sol penetró en el de Piscis. Se sabe de sobra que con este animal se reconocían los primeros cristianos, y obvio resulta el hablar de la pesca milagrosa de los apóstoles, pescadores de oficio convertidos en pescadores de hombres, y de múltiples declaraciones sagradas con peces, fuentes, pilas, gárgolas de catedrales, etc. Entonces se comprende por qué las doctrinas filosóficas regularmente cambian de aspecto en estas épocas. Cada 2000 años, la enseñanza es dada sobre bases inmutables según la tradición, pero con nueva adaptación en su expresión. Hay que agregar que los signos tienen una polaridad. Por ejemplo, Cáncer es negativo, mientras que Leo es positivo. Virgo tiene una frecuencia negativa y Libra un magnetismo positivo, etc. Este hecho de la aplicación de los periodos de silencio y de las épocas en que podríamos decir la enseñanza se ofrece más abiertamente durante el ciclo completo. Cada vez que los ciclos, periodos durante el cual el Sol transita durante una constelación de 2000 años aproximadamente, son negativos, únicamente los centros
esotéricos que conservan la tradición. Los maestros trabajan en silencio y los santuarios funcionan continuamente porque los grandes templos sagrados no se clausuran nunca, pero cuando el ciclo es positivo, entonces se abren las escuelas iniciáticas y nuevos discípulos son admitidos. En una palabra, la iniciación se hace un poco más exotérica, si es lícito expresarse así sin profanar palabras de tanta importancia. Ha sido pues durante el periodo del ciclo de Aries cuando han funcionado los grandes colegios iniciáticos de que tenemos noticia. Esta época de polaridad positiva permitía a neófitos reclutados en el mundo profano la enseñanza esotérica de los templos. Entonces, de este último ciclo que mente el maestro, nosotros podemos decir, si el ciclo de Aries es positivo, el ciclo de Piscis negativo, el ciclo de Acuario vuelve a ser positivo. Bueno, continuemos con la lectura del propósito psicológico, que empieza con un epígrafo muy bonito. Más allá de las llanuras del infinito, discernimos una nube más vasta, iluminada por la aurora de un nuevo saber, y cuando el sol que ya la colora se levante, vuestro cielo desaparecerá. Estas sabias palabras proféticas de Mancini están dirigidas a los materialistas acantonados en la pequeña porción de ciencia que forma su universo. Pero está cercano el día en que nada será intentado sin el concurso de una verdadera matesis. Como dijo Verso, la vida es un ímpetu vital. Así pues, su estudio representa un punto y no una totalidad, y se encuentra siempre en la posibilidad de agregar algo. El biólogo como el metafísico van a la búsqueda de la vida. Esta permanece aún desconocida y el estudio de las ciencias llamadas ocultas es susceptible de dar una respuesta a los grandes sabios que no titubean desde hace algunos tiempos en escrutar los antecedentes esotéricos. Maeterlinck, Stefan Leduc, Dr. Osti, Dr. Herrera, Dr. Bichat, Richet, Charles Henry, Claude Bernard, Marceline Berthelot, Caulieri, Lokowski, Alexis Carrel y tantos otros hombres de ciencia han trabajado ya en ese sentido. Las manifestaciones de la energía que resplandecen en el cuerpo como en el espíritu fueron largamente estudiados por los sabios a fin de encontrar sobre todo el origen del pensamiento y su fabricación intracerebral. El interés primordial es saber si es producida naturalmente por las células cerebrales, como la insulina del páncreas, o bien si es preexistente como la glucosa procedente del glucógeno. Ella puede ser asimismo producida por las células de la corteza cerebral en forma especial de energía o bien insertarse en nuestro cerebro procedente del universo, que existe pues más allá del tiempo y del espacio. Si se quita la parte derecha del cerebro, por ejemplo, el paciente conservará siempre sus facultades después de la operación, probando así que el pensamiento no está únicamente localizado en esta zona. Sin embargo, el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento sigue el desarrollo del órgano cerebral hasta el punto de que en ciertos viejos la atrofia de dicho órgano trae consigo la pérdida de la memoria. No son solamente las células cerebrales las que pueden modificar la conciencia. Las secreciones internas, al hacer variar la composición del suero sanguíneo, la corriente eléctrica intracelular modificando el equilibrio ácido básico del organismo, excitan o disminuyen las funciones cerebrales. Sería evidentemente erróneo pretender que el trabajo psíquico, que es el resultado de una transformación y de una emisión de energía, está ligado de la misma manera a la alimentación, a la comida del individuo, como lo está el trabajo manual o el gasto de energía muscular. Esas cuestiones deben ser examinadas muy seriamente, ya que es casi seguro que el estado físico de la persona produce radiaciones bien definidas que resulta interesante estudiar minuciosamente. El estado patológico de un individuo produce reacciones diversas, pero no se debe confundir idea y pensamiento. Ambas son bien diferentes en el análisis. Sea como sea, quedan en el orden de estudio las condiciones biológicas por el plan de ideación del individuo, lo que presenta desde ahora un terreno de estudio demasiado vasto en lo que concierne al análisis que nos proponemos hacer en materia de cura. Bueno, el maestro nos está hablando del estudio de las ciencias llamadas ocultas. En el propósito 20, simbología oculta, ocultismo, él nos dice:
Resulta muy difícil saber si se debe escribir la ciencia oculta o más bien las ciencias ocultas, ya que si existía efectivamente una ciencia sagrada, una ciencia de los santuarios, una ciencia total, es preciso confesarlo, la masa profana, comprendiendo personas muy intelectualizadas, ha catalogado rápidamente así todos los conocimientos que se le escapaban. Así, las ciencias ocultas son para el gran público la alquimia, la astrología, la magia. Bueno, miren ustedes que ya sabemos a quienes llaman ciencias ocultas. Carrel nos dice algo que podría servir de guía a nuestro trabajo interior y a la comprensión de todo aquello que nos está planteando este propósito. Porque el hombre es hoy día incapaz de seguir a la civilización por la vía en que ésta se desliza, porque en resumidas cuentas degenera, fascinado por la belleza de las ciencias de la materia inerte, no ha comprendido que su cuerpo y su conciencia siguen las leyes más oscuras, pero también inexorables del mundo sideral y que no puede infringirlas sin peligro. Es pues imperativo que tenga conocimiento de las relaciones necesarias que lo unen al mundo cósmico y a sus semejantes. Hace falta también que conozca algo de sus tejidos y de su espíritu. La estrecha dependencia de las actividades de la conciencia y de las actividades fisiológicas concuerda mal con la concepción clásica que sitúa el alma en el cerebro. En realidad, el cuerpo entero parece ser el substratum de las energías mentales y espirituales. El pensamiento es tan hijo de las glándulas de secreción interna como lo es de la corteza cerebral. La integridad del organismo es indispensable a las manifestaciones de la conciencia. El hombre piensa, ama, sufre, admira y ora a la vez con su cerebro y con todos sus órganos. Continuemos con la lectura del propósito psicológico. Si debiéramos analizar sistemáticamente todas las ramas de la ciencia y estudiar los diferentes métodos del arte de curar, nos guardaríamos bien de establecer un sistema a fin de no crear una doctrina más, con sus dogmas y sus inevitables errores. Alexis Carrel lo ha dicho bien, los biólogos, y sobre todo los educadores, los economistas y los sociólogos, encontrándose frente a problemas de extrema complicación, han cedido a menudo a la tentación de construir hipótesis y seguidamente hacer artículos de fe. Y los sabios se han inmovilizado en fórmulas tan rígidas como los dogmas de una religión. En fin, para volver a la necesidad de espiritualizar toda tentativa de alivio o de cura, debemos admitir que es el pensamiento quien opera en gran parte. Es un hecho conocido que el estado moral, la disposición del espíritu y el temperamento optimista juegan un gran papel en el estado del enfermo. En lo que concierne al curandero, los mismos factores entran en línea de cuenta y más allá de sus conocimientos en materia de psicología y de su tacto medical, su voluntad, la certeza del éxito y la fuerza de su pensamiento resultan imprescindibles. Cristo insistió bien en que se necesita un grano de jarabe de fe para poder levantar las montañas, sin discutir de todas maneras sobre este problema de la fe que permite milagros mucho más grandes todavía, según su promesa, que los que realizaba él mismo. Podríamos ver la cuestión de ese pensamiento operante. Las relaciones entre el pensamiento y el físico son estrechas, como ya sabemos, y desde ese momento se comprende el paralelo indispensable entre las facultades mentales y fisiológicas. La unión es de tal manera fuerte que los estigmas de ciertos iluminados son producidos únicamente por una poderosa impresión de la voluntad que desprende fluidos, cuya vibración es capaz de producir esa transformación celular sobre las partes del cuerpo donde el pensamiento es proyectado de una manera ininterrumpida. Ese estado de voluntad puede ser utilizado en el caso de la imposición de manos, de pases magnéticos o de cualquier otro modo operatorio del arte de curar por las fuerzas llamadas supranormales. El pensamiento, siendo creador, trata de emanar vibraciones armónicas capaces de nivelar el desequilibrio debido a las vibraciones nefastas. Todo fenómeno es el resultado del pensamiento creador. Las formas provienen o de la actividad creadora humana o de la actividad creadora de la naturaleza. En el reino humano,
La renovación de los átomos se hace siguiendo una idea general, tratándose de la humanidad, pero que es particular para cada raza y especializada para cada individuo. En el reino animal, las formas adecuadas son representativas de ideas directrices persiguiendo fines distintos. En el reino vegetal, cada especie es una esencia propia. En el reino mineral son manifestaciones de ideas directrices, los automatismos. El átomo es la objetivación de una forma pensada que le es propia. En el cosmos es una materialización del desarrollo de una vasta ideación llamada ley, en la que nuestros sentidos captan las ideas directrices. Todo es vibración en el mundo, como todo es pues mental. Conviene impregnarse mentalmente primero de lo que haya de mejor en el estado buscado. Resulta pues muy comprensible que gran parte de la cura reposa a menudo sobre la buena moral del enfermo tanto como sobre las ondas emanadas por el curandero. El gran error resulta de separar el mundo visible del invisible, puesto que se deberían sintonizar ambos para obtener justamente un rendimiento apreciable por el efecto que puede producir la unión de dos mundos en la conciencia, permitiendo así una emanación de fuerzas ondulatorias capaces de hacer reaccionar los lugares que tienen pérdida de vibración, las zonas en las cuales la tonalidad es deficiente y que producen un desequilibrio orgánico, una debilidad cualquiera. No puede dudarse de que los decenios tenían el conocimiento de las plantas, de los ungüentos, de los bálsamos, pero también poseían seguramente una psicoterapia muy especial, cierto. Nosotros evolucionamos actualmente en un mundo que nos hace más débiles a causa de una comodidad siempre creciente. Nuestro cuerpo es menos resistente debido al progreso que nos hace cambiar menos, sufrir menos contra la intemperie, trabajar menos y, en una palabra, vivir menos de acuerdo a la naturaleza. De todas maneras, las enfermedades son también una consecuencia de nuestra imperfección, no solamente por la idea de sentirse bien que se convierte en una rara excepción en nuestros días, sino sobre todo por el hecho de un sistema de existencia contrario a la buena evolución del ser. En fin, estamos lejos de estar orgánicamente perfectos y nuestros sentidos también lejos de ser desarrollados enteramente. Así, tomando un caso general, teniendo los ojos cerrados somos incapaces de saber si mojamos las manos en agua o en vino. Si no podemos reconocer un líquido con la ayuda del tacto, es porque dicho sentido del tacto no se encuentra a punto. A pesar de los diferentes gases que componen la atmósfera que respiramos, reconocemos apenas los diversos integrantes y todos nos encontramos en la imposibilidad de separar el aire, lo cual denota un olfato poco desarrollado. Sería raro ver a alguien capaz de reconocer al gusto diferentes metales que le fueran presentados. Nuestra lengua, nuestro paladar no pueden discernir entre el oro y el cobre. El oído es un sentido bien mediocre cuando se piensa que no podemos captar una voz que se encuentra a distancia relativa. Como también es bien difícil reconocer un animal únicamente por su andar, sin verlo. ¿Quién podría reconocer a 1 metro de distancia solamente escuchando la diferencia entre un gusano y una gran araña o entre un caballo y un rinoceronte? En cuanto a nuestra vista, todo el mundo sabe que no vemos sino una pequeña parte del arco iris, y si en ciertas grandes fábricas de tintura en China los obreros han podido clasificar hasta 280 matices de tela de seda azul, no dejan por eso de ser incapaces de percibir millares de cosas que evolucionan en el espacio que nos rodea. Nuestros sentidos, lejos de estar pues perfeccionados, nos ponen en contacto con un universo del cual no conocemos objetivamente sino una mínima parte. Sin embargo, todo ser viviente, aunque fuese compuesto únicamente de una célula, recibe y emite ondas electromagnéticas y son las aglomeraciones de estas las que se manifiestan por los sentidos. Una célula está compuesta esquemáticamente por el protoplasma rodeado de la membrana celular. En el protoplasma está sumergido un núcleo constituido por un filamento tubular que contiene líquido conductor cubierto por una sustancia cromática aislante. Esta célula puede ser considerada como un circuito oscilante microscópico, dotado de una longitud de onda determinada, muy corta. En efecto, el núcleo recuerda el circuito de Hertz. Es un verdadero circuito eléctrico dotado de la inducción propia y de capacidad susceptible de oscilar y de resonar a una frecuencia muy elevada.
La bobina de inducción está constituida por la espira que presenta el filamento del núcleo. El condensador está formado por la capacidad entre las dos extremidades del filamento. Todos los seres vivientes son asimilables a circuitos oscilantes de muy alta frecuencia, ya que están constituidos por células que forman a su vez oscilaciones elementarias. Nuestros sentidos, gracias a este funcionamiento de las células, son los resonadores de verdaderas antenas de percepción. En resumen, cuando por la evolución natural de la humanidad los seres hayan desarrollado perfectamente los 5 sentidos, aparecerá entonces el sexto y aún el séptimo. Algunos elementos predispuestos están dotados ya que de ese sexto sentido, mientras que sus 5 sentidos habituales no se encuentran todavía perfectamente en plena función. Pero la aparición de semejantes sentidos que resuenan a las ondas del éter, bien diferentes del éter físico, es el indicio de una nueva era. Esta señal es debida a que la humanidad está constituida por razas y subrazas, comprendido en el sentido de una cadena de la especie humana en evolución y no en la idea étnica. Así, nosotros formamos parte de la quinta raza, quinta subraza, que entra en su fase de la sexta subraza, y cuando la humanidad sea la séptima subraza de la quinta raza, entonces solamente comenzará la era de la sexta raza con su septenario. De subrazas que dará nacimiento a la séptima raza. Sin embargo, esas cadenas de propulsión que por una ley cíclica forman la humanidad no implican un desarrollo sobrenatural, sino solamente una perfección de los sentidos que permanecen como facultades físicas, alcanzando por otra parte el estado perfecto de todas las cualidades consecuentes de esos desarrollos. Un misterio, el gran misterio quedará cumplido. Bueno, necesariamente debemos reconocer como fórmula lo que nos plantea Carrel. Y vamos a escucharle nuevamente porque lo que nos acaban de contar responde a su pensamiento y él está explicando el por qué se plantea todo aquello. El hombre ya no tiene el instinto para guiarle. La inteligencia es su única salvaguarda. La inteligencia le muestra lo permitido y lo prohibido, pero tiene libertad para comportarse como lo plazca. Hay en esto una oposición trágica entre su libertad de pensar y de obrar y las exigencias de las leyes naturales. Si quiere sobrevivir, debe imponerse una disciplina estricta y respetar los modos de ser de las cosas. El uso sin restricción de la libertad le condena a él o a sus descendientes a la degeneración y a la muerte. El ascetismo es una necesidad de la vida. No conviene tratar de dirigirnos nosotros mismos y de formar la infancia y la juventud según nuestros propios deseos y según nuestras doctrinas. Ni los filósofos ni los teólogos deben tratar de construir al hombre según sus doctrinas, sean ellas las que fueren, porque el horizonte del hombre es siempre limitado. Tiene el gran orgullo de creerse capaz de enmendar la naturaleza. ¿No es acaso la naturaleza obra de Dios? El hombre debe ser lo que sus potencialidades hereditarias permiten que sea. Nos es preciso desarrollar las tendencias que debemos tratar humildemente de leer en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Tenemos el poder de formar la juventud casi como queramos, porque la materia viviente es infinitamente plástica. Con buenas técnicas podemos construir el hombre que queramos, pero esta criatura de nuestras doctrinas no será viable y, como nosotros, se abismará tarde o temprano en la bestialidad, la corrupción y el caos. Para sobrevivir él mismo y asegurar la supervivencia de la estirpe, debe el hombre regular sus actos según la estructura de las cosas que le rodean, y después la de su cuerpo y la de su alma. Para dominar a la naturaleza es preciso obedecerla. El precio que hemos de pagar por el éxito de nuestra existencia individual, social y racial es una humilde sumisión a los modos de ser inmutables de las cosas. La idea de que la humanidad está constituida por razas y subrazas en un contexto evolutivo y no étnico proviene de la teosofía, una corriente esotérica y filosófica que surgió a finales del siglo XIX. La teosofía fue fundada por Elena Petrovna Blavatsky y una de sus obras más influyentes fue La doctrina secreta, publicada en 1888.
En esta obra, Blavatsky plantea aquello de la existencia de 7 razas raíz. En el resto de la obra llamada Serreno de la Ferrier, solo en esta parte se habla de este aspecto. Y bueno, las teorías de Elena Blavatsky tuvieron un impacto significativo en el siglo XX, tanto en el ámbito espiritual como político, y sufrió un gran desprestigio también. A pesar de las críticas iniciales, en las últimas décadas ha habido una revalorización académica de la obra de Blavatsky. Su influencia en la cultura y la religiosidad moderna ha sido objeto de estudio en el ámbito académico, especialmente en el mundo de habla inglesa. Bueno, hemos llegado al final de la meditación de la primera parte del propósito 9. Nos vemos pronto, porque este propósito, como todos, es tan extraordinariamente luminoso que amerita hacer casi de inmediato la segunda parte. Nos vemos. Un abrazo.